¿Cómo el prota se convierte en aventurero? ¿O cómo será que conoce al rey? ¿Y cuáles eran las verdaderas intenciones de ese hombre con Sylvie? Tras todas esas dudas, hoy les traigo la primera parte en el arco de aventurero de The Beginning After the End. Primera parte en el arco de aventurero de The Beginning After the End. Pues nos habíamos quedado donde el prota se despidió del anciano y Tessia, y cuando se iba a montar en el carruaje pues se encuentra con con el gran Feyrip Ishar II. Luego de una breve discusión con este por no recordar su nombre, toma rumbo a la ciudad flotante de Cyrus. El prota llega a la mansión y toca la puerta siendo recibido por una anciana, la cual le pregunta que qué quería, ese presentándose de una manera muy formal, y ese se percata que detrás de la anciana estaba una niña, y detrás de esa niña venía corriendo su madre. Cuando la madre del prota lo ve se queda en shock y deja caer lo que tenía en las manos, y le da un fuerte abrazo. Cuando su padre se entera va corriendo. Después de este motivo reencuentro, el prota se pone a hablar con su familia, y platica sobre que ya está sano, y cómo sobrevivió, así es evitando decirle que Sylvia lo salvó, inventando que sobrevivió por suerte y uso inconsciente de magia. Y le cuenta cómo encontró a Tessia y todas sus travesías, además de que le preguntan qué es esa bestia que tiene en su cabeza. El prota respondiendo que la encontró tirada al lado de su madre, agonizando, y desde ese momento la cuidó. Luego un tema llevó al otro, y pues el padre del prota le presume de que está en nivel naranja oscuro. Abro paréntesis, para los que no recuerden, los niveles van de esta manera. Primero van negro, rojo y naranja, y amarillo, plateado y por último blanco. Y cada uno de esos tiene subdivisiones que son oscuro, luego estable y por último claro. Cierro paréntesis. Luego de que Rey, o sea el papá del prota, le presumiera su nivel, él mismo le pregunta al prota que en qué nivel estaba, y el prota le responde que en rojo claro. Rey se volvió loco e inmediatamente retó al prota a un 1 versus 1. Y desde muchas opciones termina aceptándolo. Antes de empezar el entrenamiento entra un hombre que queda sorprendido al ver al prota vivo. Aparentemente eran las personas que habían cuidado a la familia del prota. Se presentan y el nombre era Vincent Elstea, que dirige la casa de subasta Elsea y además jefe de su padre. Y el prota le dice que puede que sea una sorpresa para ellos que esté allí, pero fue él personalmente que pidió que no dijeran nada. Esos quedaron sorprendidos pero con sus modales, preguntando si realmente estaba relacionado con su padre, y ese respondiendo que se lo han preguntado bastante, pero sí, además de que le presentan una minita llamada Lilia, que además tiene su misma edad. Luego de esta escena salen al patio para tener el combate. Vincent no podía creer que un niño de tan solo 8 años ya había despertado, y mucho menos que había avanzado 3 etapas. Ni siquiera los niños genios admitieron en la Academia de Cyrus estaban en esa etapa con 11 o 12 años, pero nuestro prota era la excepción de las excepciones. Y pues sin más antelación comienza el combate. Todos se ponen en pose de pelea, y antes de que me diera tiempo de narrarlo, el prota ya estaba detrás de su padre. Pero ese lo sigue el ritmo, teniendo un choque de puños. El prota logra agarrarlo y arrojarlo contra el suelo, pero el rey no se dejó tan fácilmente. Así se pone de pie y dice que ahora se pondrá serio, prendiéndose en fuego. Nos explican que en este mundo los conjuradores tienen la ventaja innata de poder manifestar y manipular el elemento de su afinidad, pero para los potenciadores su afinidad con los elementos es mucho más sutil, y la manifestación real de los elementos viene únicamente después de lo que los potenciadores cruzan cierto umbral. Y para su padre, que había entrenado desde una edad muy temprana, pero no tenía una buena formación, le tomó hasta la etapa naranja poder convertir su maná en fuego explosivo real. Y nos dice que del mundo en el que proviene, los elementos no eran destinados al nacer, sino que cada uno tomaba un camino voluntariamente. Luego el prota se transforma en Super Saiyajin 3. Ay no, mientras más me da, más me cree. Ay no. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Nada, solo utiliza el elemento de rayo y se reanudó del combate. Luego de intercambios de golpe en el que ninguno se dejaba vencer o mostrar desigualdad, estos se van acercando y justo al mismo tiempo se derrotan, quedando un empate. El prota nos dice que el relámpago era por lejos la afinidad que mejor se le daba, pero Ongas intentó otras vías. El hielo era inestable y no podía desbloquear el sonido o la gravedad. Salimos de los pensamientos del prota, donde el paso estaba incendiando y unos empleados lo apagaron. Luego cambiamos de escena y vemos que estos se encontraban bebiendo cuando Vincent le pregunta a Rey que si sabe qué tipo de futuro le dará a Arthur.
Ese diciendo que por supuesto que lo sabe desde que se despertó a los 3 años. Así eso resonando de manera sorprendida al escuchar que el prota despertó a los 3 años. Luego de calmarse le proponen a Ren inscribir a Arthur en la Academia Cyrus. Esos debaten sobre el tema, pero el prota respetuosamente le dice que si quiere estar en Cyrus, pero que por ahora quería disfrutar con su familia, y además no quería tener tanta diferencia de edad con sus compañeros. Luego de esto el prota se para y se disponía a ir a su habitación, pero no sabía dónde estaba. Por suerte Lilia lo supuso y fue detrás de él, así llevándolo pero no a su habitación, sino al comedor de los empleados. Así Lilia se pone a comer y la viejita le dice que debería tener cuidado, ya que su madre está sospechando porque ha ganado peso. Otra empleada le dice al prota que Lilia va a menudo cuando se siente estresada. El prota se pregunta el por qué estaría estresada y por arte de magia un empleado dice que el mayor deseo del señor y la señora Helstea es que su hija despierte como un mago, a pesar de que ellos no lo sean. Y el prota se imagina toda la presión que debe tener siendo tan solo una niña. Luego de esa escena vemos cómo Ellie despierta a su hermano para salir de compras. Ya en la ciudad el prota ve un núcleo y cuando le dicen el precio se volvió loco. Más tarde el prota lo lleva a una peluquería y le hacen un corte facherísimo, bro. Deberías llamarte Bob Elegante. El prota ve una armería y sin pensarlo 2 veces va corriendo. Cuando entra el dueño le dice que no es un lugar para niños, que se vaya. Cuando el hombre intenta agarrar al prota, este le da un manotazo y sale. Cuando sale la señora Helstea dice que tenía miedo de lo que le podía pasar, pero al hombre. Luego nos muestran a ese extraño hombre acechando a Sylvie. Luego de eso llegan a la mansión. Cuando es recibido le dicen que hay una persona que le podría interesar, nada más y nada menos que la directora de la Academia Cyrus, Cynthia Gotsky. Nos dicen que la Academia Cyrus es una institución prestigiosa, el cual para entrarse debe ser un mago excepcional con suficiente talento y buenos antecedentes, y es la institución de formación más exclamada por los estudiantes. Sus miembros han sido líderes de gremios, guardias reales, potencias militar, en fin, cualquier persona que haya dejado una huella en ese mundo tenía conexiones con la Academia Cyrus. Y en la cima de todo está la directora de la academia, Cynthia Gotsky. El prota se presenta de una manera casual, pero su madre rápidamente lo arrodilla, diciéndole que no olvide ante quién está. La directora dice que no suele visitar a los estudiantes, pero no le podía negar un favor a Vincent. También le preguntan de qué especie es Sylvie, y ese le responde que su madre era una especie de lobo escamoso, con alas pequeñas. Luego de eso salen a un espacio abierto, para hacer una prueba de nivel al prota. Cuando salen, esa se queda sorprendida, porque el prota no se encontraba nada nervioso. Esa le pregunta al prota si no desea un arma, ese diciéndole que no, ya que esa no tiene intenciones de usar la varita que tiene en su cinturón. Bueno, empieza el combate. El prota se concentra con una técnica de su vida anterior, liberando una energía color tierra y haciendo una leve explosión a su alrededor. Y nos dicen que para los conjuradores esos son los pasos fundamentales para que los potenciadores manifiesten un ataque de elementos. Y el prota le lanza una piedra con las piernas y esta solo hace una barrera de viento. Ese da un salto y va por ella, pero antes de que siquiera poder tocarla, esa lo frenó con magia de viento, cambiando su orientación. Este usó una piedra para volver a atacar, dando un salto a gran velocidad. La anciana dice unas palabras bastante extrañas preparando un hechizo. El prota intenta esquivarlo, pero no queda ileso. Esta acaba su ataque y le dice al prota que está muy confiado a la hora de enfrentar a su oponente y le dice que le hará la última prueba. Le dice que intente mantenerse consciente. Esta dice que ha pasado la prueba con creces, pero se queda callada al ver que Rey estaba sorprendido de ver a su hijo usar magia de tierra y viento. Vincent le dice que la llamó porque Arthur era capaz de usar el elemento de fuego e incluso el de rayo, es decir, que ese niño era capaz de usar 3 elementos y uno en su nivel desviante. Pero Arthur la corrige diciendo que no son 3, sino 4 elementos. La directora no lo puede creer, casi se cae. Luego esta hace una barrera de sonido para hablar con el prota, diciendo que los demás no podían escuchar. El prota piensa que parece que la directora entendió la situación y le dice que le mostró sus habilidades porque quiere 2 cosas, poder e influencia. Además de que le dice que mantenga a su familia segura. Hasta hacerse lo suficientemente fuerte, no solo irá a su academia, sino que también la considerará su benefactor. Esa le responde diciéndole que ni siquiera el rey ni la reina de Sapin se atreverían a hacer un trato cara a cara con ella, y que si acaso creería que establecería una relación con un simple niño. Ese diciendo que quizás comparado incluso con el rey o la reina de Sapin, está más consciente de su potencial y que confía que elegirá bien, a pesar de que el final de ese trato tendrá que esperar hasta que asista a la Academia Cyrus, y le dice que hizo una promesa con alguien importante para vivir su vida al máximo, y al asistir a la Academia Cyrus con una edad más prudente ayudaría en eso. Esa le pregunta que qué tiene pensado hacer hasta entonces, ese diciéndole que aún no lo ha dicho a sus padres, pero decidió que será un aventurero. Luego de eso tenemos un cambio de escena,
donde vemos que el prota le estaba diciendo a sus padres que se convertiría en aventurero. Su madre se negó rotundamente, pero Rey le dice que por lo menos lo escuchen. Así el prota diciendo que no tenía pensado irse rápidamente, sino que esperar unos meses antes de irse, además de que le gustaría experimentar lo mismo que con ellos cuando fueron aventureros. Al escuchar esto, Rey le dice que aún así es muy peligroso. El prota le pregunta que si estuviera una guardia o una supervisora con él le permitirían ir. Rey diciendo que no es mala idea. Qué aburrido. En conclusión, lo dejaron ir siempre y cuando tenga una supervisora. Luego de esto, mientras comían, comentaban sobre que el prota se iría, y cuando no sabían quién los acompañaría, Rey recuerda que los cuernos gemelos vendrán pronto. Vemos una escena donde unos hombres encapuchados bastante sospechosos hablan acerca de que Sylvie no acompañaba a las chicas, y que lo más probable es que esté con Arthur, que asistirá a la casa de subasta Helstea, y que ahí será el mejor momento para realizar su movimiento. Luego el prota fue donde Vincent y le comenta de que está allí porque le gustaría pedirle algunos artículos, que serían una capa protectora, preferiblemente con capucha, además una espada decente para él y una máscara que sea capaz de alterar su voz. Vincent le dice que la capa no será problema, pero con la máscara, solo un artesano desviante con magia de sonido sería capaz de hacer una correctamente. Pero le dice que de todas maneras lo intentará. El prota le agradece y le dice que en cuanto a la compensación, aunque no tenga dinero, estuvo pensando en ayudar a su hermana y a Lily a despertar. Vincent queda sorprendido, y aunque Neil y su esposa sean magos, el prota creía que podía ayudar a Lily a despertar, y así poder ir a la Academia Cyrus. Luego vemos al prota entrenar una técnica bastante extraña, la cual aparentemente no domina bien, ya que termina extremadamente cansado cada vez que la usa, pero no podía rendirse, necesitaba más fuerza para proteger a sus seres queridos y evitar que pase lo que le sucedió en su anterior vida. Más tarde, Ali llama a Arthur muy molesta, reprochándole porque dijo que convertiría a Lilia en una maga, e incluso la señora Helsea le dijo que su broma estaba algo pasadita. Este respondiendo que no era ninguna broma y que iba a hacer lo mismo que hizo para despertar a los 3 años, y que cree que funcionará porque tiene afinidad con los 4 elementos. Así que le dice que inhalen lo más profundo y después dejen salir la respiración en pequeñas explosiones sobre unas 15 veces. Su hermana no lo logró, pero Lily no corría con la misma suerte. Pero de alguna manera el prota le ayuda a entrar en la dimensión, así Lily lográndolo. Luego de eso, el prota le dice que intenten unir los fragmentos blancos y luego de un buen rato, los tres terminan extremadamente cansados. Arthur les dice que no será maga de inmediato, pero que en algunos años es seguro que Lilia podrá despertar. La señora Helsea, con lágrimas en los ojos, lo abraza pidiéndole disculpas por haber dudado de él. 2 meses pasaron. En ese tiempo el prota había entrenado y ayudado a su hermana y a Lilia a acercarse a su despertar. Hasta que llegó el preciado día. Los cuernos gemelos estaban a punto de llegar. El prota se encontraba muy entusiasmado y es recibido de una manera muy agradable. Oh my god. Luego ve a Durden y se sorprende porque ahora es más grande, y el gigante se alegra de decirle lo mismo con lágrimas en los ojos. Vemos al pelirrojo, el cual se sigue el duro y no lloraba, pero al ver cómo Jasmine abraza al prota y le pide disculpa, no puede aguantar y se echó a llorar. Luego vemos que ese mismo día resultó ser el aniversario, y los cuernos gemelos se presentaron para ayudar con la seguridad. La casa de subasta nunca había estado tan protegida, y Vincent aprovecha un poco para hablar con Rey, y le dice que se vio sorprendido al saber que le enseñó a Arthur cómo luchar con espada, ya que siempre lucha con puños. Diciéndole que no es así, que solo le regaló una espada de madera y Arthur aprendió de manera autodidacta. Y además le dice que cuando combatían podía sentir en Arthur una presión como si fuera un guerrero con décadas de experiencia, ya que tiene todos sus movimientos fríamente calculados y al mismo tiempo a veces se tropezaba como si no estuviese adaptado a ese cuerpo, aunque Vincent no parece entender lo que decía. Gente, sé que les dije que subiría Solo Leveling, pero ya son muchos los canales que lo han subido, así que si lo subo, subiré su segunda temporada, además de que me gustaría subir su Marble Story of a Sword. Ay, mi madre, es inglés, ay, Dios mío, Dios. Pues brevemente les diré que trata de nuestro protagonista, Ryuhami. Es un elegido de los 7.000 millones de candidatos para llegar a un nuevo mundo. El objetivo principal es sobrevivir y volverse más fuerte en ese lugar, pero solo es el objetivo. Cuando el prota fue seleccionado junto con más participantes, se les asignó una guía que los guía para... Ay, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! Que los guía para empezar a subir de nivel. Aunque esta misma se presenta con una ventana de estado. Pero lo curioso es que Ryu al subir la suya se le bugueó. No puede seleccionar la categoría que quería y bueno, voy a parar. Si quieren que suba, déjenmelo en los comentarios. Seguimos. Arthur y los demás se habían preparado y tomado rumbo a la subasta. Era el 10º aniversario de la casa de subasta Helstea.
No era solo una celebración, sino también una oportunidad de ver y comprar artefactos que han sido guardados específicamente para ese evento. El padre de Arthur estaba preparando la seguridad. Estos entraron al gran salón, que dejó impresionado al prota, e incluso habiendo sido un rey. Un rato después llegó la familia real. El prota lo saludó formalmente, y el rey y la reina se fijaron en Sylvie y le preguntan que si ya tiene un vínculo. Así el prota confirmándolo. El mago real se volvió loco al escuchar esto, y el rey le pide que se calme. El prota lo toma de manera bastante sospechosa. Luego la subasta dio inicio, recordándole al prota su vida pasada, y además se ve extrañado por no sentir el maná de la reina, pensando que llevaba un artefacto para ocultarlo, o está a un nivel lo suficientemente alto como para no sentirlo. Además piensa que es interesante que no siente atracción por la reina o cualquier mujer mayor, a pesar de que está en el mismo rango de edad que tenía antes de morir, aunque podía ser porque tenían la misma edad de su madre, pero tampoco la de su edad le parecían atractivas. Sus pensamientos se ven interrumpidos por Bison, que le dicen que hay una espada que está siendo subastada, aunque el prota no le interesaba. Además nos explican que una familia promedio en Ashbury, su ciudad natal, podía vivir con un puñado de monedas de cobre al día. Así que solo la oferta inicial para esta espada podría proporcionar vida cómoda para una familia durante más de 250 años. Luego de esto, Bison le vuelve a preguntar, pero el prota le dice que prefiere algo menos único. Luego de un rato, hasta el mismísimo rey ofertó por un núcleo de bestia de clase A. El prota se extraña porque no ve a Sylvie. Se para a buscarla y siente que Sylvie necesitaba ayuda y ve al mago intentando secuestrarla. El prota piensa que debe controlarse ya que es el mago de la familia real y llama a Sylvie ignorando al mago. Por eso se ve interrumpido ya que el mago lo llama plebeyo de campo y que no tenía ningún derecho de estar con una bestia tan especial. Y le pone las cerezas pastel diciendo que Sylvie será suya. El prota explota de furia diciéndole que lo diga de nuevo. Vincent se encontraba hablando con el rey, pero una fuerte sed de sangre azotó todo el área, así Vincent cayendo de manera brusca al suelo. El prota pensando que no pudo controlarse a sí mismo. Vincent pregunta qué pasó, y un guardia diciéndole que aparentemente fue un intruso, el cual fue detenido por el padre del prota. Como artículo final para el evento tenían un bebé león World, que es una bestia de maná que tiene la capacidad de convertirse en una poderosa bestia de clase B, e incluso si se cuida bien, puede llegar a convertirse en una bestia de maná clase A. Muchos pujaron, pero cuando el rey pujó, nadie se atrevió a pujar en contra de su rey. Luego de eso, Sebastián se acercó al rey y le susurró algo. Luego de eso, entraron a una bóveda a recoger lo que habían comprado. Un poco más tarde llega el padre del prota, el cual se inclina ante el rey y le pide disculpas por la intrusión. El rey le dice que no hay problema y lo felicita por capturar al intruso. Este mismo le pregunta si es padre del prota, así es confirmándolo. Pues bueno, el rey le cuenta que Sebastián ha sido un gran guardia para él y pues en conclusión, quería recompensarlo con una bestia que tenía el prota, o sea, Sylvie. El padre del prota cortésmente le dice que ni él ni su esposa tienen nada que ver con esa bestia, ya que el prota la consiguió por su cuenta. El rey y Arthur tienen un fuerte choque de miradas y el rey le dice que en su arsenal seguro tiene algo de su agrado, que le interese, como cambio por Sylvie. El prota solo pensaba que tenía que mantener la calma. El prota formalmente la rechaza, su oferta que ningún artefacto podría reemplazar a Sylvie. Pero el rey siguió insistiendo, diciéndole que estaba dispuesto a intercambiar al cachorro que acababa de comprar. El prota se disculpa por no haber sido claro. No estaba dispuesto ni a vender ni a intercambiar a Sylvie. El rey se le agotó la paciencia, preguntándole directamente si le dará a Sylvie o no. Así el prota respondiéndole con otra pregunta. ¿Por cuánto dinero estaría dispuesto a vender a sus hijos? Todos quedan sorprendidos ante semejante pregunta. Y un guardia ataca al prota. Por eso utiliza su propio impulso y el de su rival para encestarle un fuerte golpe, así mandándolo a volar. El mago se prepara para lanzar un ataque, pero repentinamente su magia se desactivó. El tiempo se había congelado. El prota diciéndole que no sirve de nada que lo intente. Los hechizos de mana ambiental no funcionarán. Así Sebastián reaccionando sorprendido y diciéndole que no se mueva, o es que acaso se creía capaz de rivalizar con un mago real. Y el prota respondiéndole que en ese estado sí, ay Dios mío, loco, el prota está a otro fucking level. Partiéndole una pierna en un santiamén. Este grita pero nadie lo escuchaba. Ese diciéndole que no podía hacerle eso ya que es un mago real. El prota diciéndole que exactamente conoce tu lugar. Gente full épica la escena, amigo, what the fuck. Aunque nosotros vimos todo lo que pasó, para los demás el prota solo se tropezó y quedó desmayado frente al rey, y ese mismo suponiendo que se quedó desmayado por el susto que tuvo que tener cuando lo atacó el guardia.
Tenemos un cambio de escena y el prota aparece en su cama, y él mismo nos explica que la habilidad que utilizó se llama vacío estático, y que la desbloqueó en la fase de adquisición de su voluntad de dragón, y que con este puede separarse temporalmente del tiempo. Al prota le dolía mucho la cabeza, suponiendo que fue por el uso excesivo de dicha habilidad. Y nos dice que esa habilidad cambia el juego porque solo está disponible para él, porque es un domador de bestia heredero, pero tiene un costo muy alto, y es que a pesar de sus años de entrenamiento solo pudo usar esta habilidad durante unos segundos, sin quedar desmayado. Luego su mamá sube a la habitación y se asegura de que su hijo esté bien, encontrándolo despierto, y ese diciéndole que no se acuerda de absolutamente nada después de que se desmayó. Ese diciéndole que su padre está en la sala con un representante del rey discutiendo lo que sucedió, y el prota diciéndole que va a bajar y que descanse. Mientras el prota bajaba las escaleras, escuchaba a su padre discutir con el representante, el cual le alegaba de que no es algo que se puede compensar con dinero, ya que su hijo estuvo a punto de morir, y dicha discusión se ve interrumpida cuando ven llegar a Arthur. Estos duran un rato discutiendo sobre lo que sucedió y la compensación. Luego el prota le pregunta sobre el estado del mago real, y el representante le informa que él mismo fue destituido, ya que afirmaba que el prota fue quien lo hirió, y este mismo yéndose. El papá de Arthur les da la moneda, diciéndole que fue el que casi muere, y que le van a servir de mucho cuando comience como aventurero, y justo cuando estaba saliendo lo llama y le dice, buen golpe. Luego de esto vemos al prota en su habitación, pensando que afortunadamente pudo salir de esta situación sin mayores complicaciones, y que dicha situación también lo hizo consciente del hecho de que en este mundo es tan solo un niño, pero que será muy diferente cuando se vuelva aventurero, y nos muestra su máscara con un modulador de voz. Luego de eso tenemos un cambio de escena, en el que el padre le estaba preguntando a sus colegas quién será el que acompaña al prota en su aventura como aventurero. El pelirrojo se niega rápidamente, diciendo que no es bueno para cuidar niños. Luego de un rato Jasmine dice que ella será la que lo acompañe. Todos se quedan sorprendidos, porque la última persona que se les hubiese ocurrido es ella, y al verla ofreciendo será bastante extraño. El pelirrojo dice que es una buena opción, ya que ella es la única con afinidad elemental entre todos ellos, y que el año pasado superó la etapa naranja claro, y con un atributo de viento probablemente sea la más adecuada. Los demás apoyaron dicha afirmación, así Jasmine concretándose como la acompañante del prota, y luego de eso tuvieron una divertidísima noche en la que bebieron, rieron, comieron, en fin, la pasaron muy bien. Luego el prota, el señor Gestea y su padre se fueron a buscar algo. Cuando llegaron, Rey, o sea, el padre del prota, y el señor Gestea se encontraban discutiendo sobre el incidente que pasó con el rey. El prota los interrumpe diciéndoles que fueron a buscar una espada para hacer su prueba del gremio de aventurero, no para andar chismeando. Ok, no. Eso siguen caminando hacia la entrada de la bodega, en la que el prota se queda asombrado al ver a la misma, ya que era inmensa. Todo lo que había leído o imaginado tendría que estar allí. El prota duró un buen rato buscando, pero la cara de asombro que tenía hace un momento se le había borrado, ya que no encontraba nada de lo que quería o había pensado. El prota se encontraba probando unas katanas o como sea que se llamen esas cosas hasta que ve a Sylvie que se alejaba y se mete dentro de unos escombros. El prota se acerca a ver lo que estaba haciendo la misma y se da cuenta que tenía una especie de rama, pero cuando lo intenta coger se quedó asombrado. Era absurdamente pesada. El prota piensa que el equilibrio de la misma era perfecto para hacer una rama, dándose cuenta de que era una espada. Él mismo intenta desenvainarla, pero se da cuenta que no puede, e intenta utilizar maná para hacerlo, pero no podía. Utilizó todos los elementos, pero de ninguna manera podía desenvainarla, hasta que se le ocurre algo, y era intentarlo con la marca de dragón de Sylvie, y lo logra. El prota la saca, y la prueba, y piensa que es una espada muy hermosa como para ser considerada un arma, aunque piensa que la espada y la vaina son demasiado pesadas como para que él la pueda usar correctamente, y se fija que la espada tenía un grabado que decía, Balada del Amanecer, y cuando lo termina de leer, le da una descarga eléctrica y mágicamente, ajustándose a él, el prota se quedó bastante sorprendido y la espada cambió de peso y equilibrio. Luego de probarlo un rato, el prota se da cuenta que no solo es eso, la misma también había cambiado el mango y la longitud de la hoja, se había cortado un poco para que esté en acorde con su cuerpo. El prota nos dice que son extremadamente raros. Han habido casos en los que los maestros artesanos son capaces de crear pentagramas y variantes que tienen la capacidad de vincularse con un usuario. El arma se calibra básicamente a sí misma, permitiendo mejor manipulación de maná entre el arma y el maestro, pero que nunca había leído ningún caso en el que el arma tuviera la habilidad de atarse a un usuario. Justo después del prota probar dicha arma, entran su padre y el señor Gestea,
Y el prota va corriendo hacia ellos y agarra un arma cualquiera para disimular y les muestra a su padre este mismo diciendo que aunque tiene mala distribución en su peso, no está nada mal para el prota ya que es bastante ligera. Luego le preguntan al prota qué es ese palo negro, ese diciendo que se lo encontró tirado y que pretende utilizarlo como herramienta práctica. Luego uno de los empleados dice que esa arma la arrojó hace tiempo un anciano, bastante extraño, gritando que nadie sería digno. Luego de eso le dan su palo negro al prota y él mismo se retira. Tenemos un cambio de escena y vemos al prota cómo están celebrando su cumpleaños, número 9. Y vemos que la casa Geisea no escatimó nada para su cumpleaños, preparando un gran banquete. Los mismos comieron, festejaron, rieron, contaron muchísimas historias, en fin, pasaron un gran momento juntos, hasta que todos entran a entregar los respectivos regalos al prota. Vemos que el primer regalo se lo dio su madre. Son unos guantes con un hechizo de curación en cada una de las gemas. La misma dice que son solo de un uso, pero que de cualquier manera ayudarán a ella a estar más tranquila. Luego el señor Geisea le da unos anillos, que mientras Arthur esté bien no harán nada, pero las gemas que tiene comenzarán a brillar si los niveles de maná del prota bajan a niveles peligrosos. El prota piensa que el anillo es más una espada de doble filo, ya que por un lado podrá liberar a su familia de preocupaciones, pero que también mantendrá constantemente tensa a su madre, esperando a que el anillo deje de brillar. Por último, pero no menos importante, tenemos el regalo de los cuernos gemelos, y el pelirrojo dice que al igual que la familia Geisea, ellos pensaron que el prota ya es bastante poderoso, y decidieron regalar esa especie de pergamino que transmite el sonido y nos explican brevemente el uso, y es que solo hay que infundirle maná al mismo, y grabar un mensaje, y una vez que el receptor recibe el mensaje puede contestar una vez, y después de confirmar el mensaje que ya ha sido recibido, los dos pergaminos se convertirán en ceniza. Su padre le pregunta al prota que si está emocionado por lo de mañana, y su madre va donde él y le da un abrazo diciéndole que promete estar a salvo, sin importar el rango donde esté o cuánto dinero sea capaz de obtener, y el prota le responde diciéndole que sí, y que volverá a casa cada vez que tenga la oportunidad. Así los cuernos gemelos despidiéndose y vemos al prota acostado pensando, y nos dice que lo había sentido por un tiempo, pero cuando se fue a dormir fue cuando realmente lo supo. Tenía una familia, ahora tenía gente que de verdad lo amaba, y era un sentimiento al que él no quería renunciar, y se promete que luchará por ellos, y para eso necesita mejorar, incluso más que cuando era rey. Esa larga noche había terminado, y vemos como el prota ya está listo para partir con Jasmine. Llegó el momento de despedirse, sus padres se despidieron con normalidad, pero su hermanita estaba bastante triste. El prota se había perdido una gran parte de la infancia de su hermana, y sabía que el poco tiempo que había estado no era suficiente, pero para poder protegerlos era un paso que él tenía que dar. Se terminó de despedir de su familia y se va junto a Jasmine al gremio de aventurero. Estos llegan y se dirigen a la recepción cuando la recepcionista iba a comenzar con el procedimiento normal de la inscripción, pero Jasmine dice que va a patrocinar al prota. Le muestra un papel, así la secretaria poniéndose algo nerviosa y llevándolos directamente hacia el administrador. Este se presenta y nos dice que su nombre es Caspian Corazón de Espada, y nos dice que por lo general abrió una solicitud que se completara junto a una inspección de núcleo de maná antes de una serie de exámenes prácticos, pero que por ser patrocinado por Jasmine de la casa Flameworth solo le queda hacer una simulación de duelo contra uno de sus examinadores, y este mismo le dice a nuestro prota que los nombres no son obligatorios, pero que necesita una manera de dirigirse hacia él. El prota pensó en un nombre toda la noche, y la máscara se le hizo similar a una nota musical, así diciendo que se llamará Nota, pero en inglés suena mucho mejor, así que le diremos Note. Se dan un apretón de mano y se dan cuenta uno al otro que son bastante fuertes, y luego vemos cómo llegan al salón de prueba. Había una especie de Saitama, pero que era muy malo, y terminó siendo derrotado con facilidad, y terminó siendo asignado en una clase D. Luego vemos a esta chica, Diana Winter, pero que la llamaremos Diana porque sí. La batalla comienza, y la torpe chica perdió rápidamente, aunque por su habilidad con el agua fue asignada a clase C. Luego vemos al siguiente, que era Elijah Khan, o como se diga, what the fuck. Pero aparentemente era alguien especial y les dan el rango B sin siquiera tener que hacer la prueba. El prota se queda sorprendido y tiene un choque de miradas con él. Luego llaman al siguiente, Lucas Wikes, un mago de 12 años en etapa naranja claro, proveniente de una de las familias más importantes de la ciudad, la casa Wikes. El prota se queda sorprendido al escuchar esto, ya que para tener tan solo 12 años era un caso prácticamente único. El combate entre la examinadora y Luke empezó. Luke invocó una bestia de fuego, pero la examinadora le encierra en tierra para que se quede sin oxígeno y desaparezca por naturalidad.
Pero todo fue una trampa. El arrogante Luca, para colmo de males, le dice que será la primera examinadora en salir lastimada, provocando un ataque similar a una lluvia de fuego. La examinadora demostró por qué está en ese lugar deteniéndolo sin mayores complicaciones, aunque Wikes no tuvo suficiente y la ataca por la espalda. Pero para suerte de la misma, el otro examinador la protege del ataque, y el examinador lo pone en la clase B, ya que aunque sus habilidades y reservas son muy buenas, tiene una notable falta de experiencia. Luego llaman a Note. Cuando el prota baja las gradas provoca una gran presión y el examinador se pone a temblar. Pero para suerte de este llega Caspian y le dice que será él quien examine al prota. El hombre que estaba frente al prota estaba a cargo del gremio más grande de Sapin y además es un aventurero clase AA. Tenía una sed de sangre bastante pesada y el prota piensa que esta prueba no será para nada normal. Pero no tiene nada de miedo, al contrario, está emocionado. Comienza la pelea, y era un esgrima del más alto nivel. Ninguno de los dos tenía puntos débiles. El prota lo esquiva a él, y él esquiva al prota. Parecía una pelea entre dos AA. De hecho, la primera herida la provocó el prota, pero como siempre, su cuerpo débil y su diminuto tamaño siempre lo jugaban en contra. Y aún con todo su entrenamiento, su cuerpo no llegaba al nivel de su rival, que estaba cubierto densamente con maná. El examinador le dice que se prepare y en ese momento el cuerpo del prota le pedía que huyera. Caspian le tiraba balas de viento a una velocidad impresionante, pero como un mago con años de experiencia, el prota le esquivaba sin problema. El prota se le acerca creando un fuerte ataque con su espada bañada en fuego, y hubo una gran explosión en ese momento. Caspian se pregunta cómo un simple niño puede darles tantos problemas. Él era un aventurero clase AA, capaz de hacer hechizos de largo alcance. El resultado tenía que ser obvio, pero no. El enfrentamiento seguía, en cada momento que pasaba estaba más claro quién ganaría. Era el prota. Pero Caspian provoca una fuerte ráfaga de viento alejando el prota, y justo cuando el prota iba a hacer un contraataque utilizando el rayo, Caspian detiene la pelea. Y ese le dice al prota que se dejó llevar un poco para probar sus habilidades, y que lo pondrá en un rango bajo, ya que dedujo que quiere eso porque ocultó sus habilidades hasta el final. Gente, voy a poner una meta de 125 likes. Mientras más rápido lleguen, más pronto será el próximo resumen. Así que ya saben, todo eso depende de ustedes. Nos vemos en la próxima. Adiós.